Hacer una escena. Escena. La figura apunta a toda escena, en el sentido restringido del término, como intercambio de cuestionamientos recíprocos. Cuando dos sujetos disputan de acuerdo con un intercambio regulado de réplicas, con vistas a tener la última palabra, estos dos sujetos están ya casados. La escena es para la escena es para ellos el ejercicio de un derecho, la práctica de un lenguaje del que son copropietarios. Cada uno a su turno dice la escena, lo que quiere decir, jamás tú sin mí y recíprocamente. Tal es el sentido de lo que se llama eufemísticamente el diálogo, no escucharse el uno al otro, sino servirse en común de un principio igualitario de repartición de los bienes de palabra. Los participantes saben que el enfrentamiento al que se entregan y que no los separará es tan inconsecuente como un goce perverso. La escena sería una manera de darse placer sin el riesgo de engendrar niños. Con la primera escena, el lenguaje comienza su larga carrera de cosa agitada e inútil. Es el diálogo, la justa de dos actores, lo que ha corrompido a la tragedia incluso antes de que llegara súbitamente Sócrates. El monólogo es así rechazado, hacia los límites mismos de la humanidad, hacia la tragedia arcaica, hacia ciertas formas de esquizofrenia, hacia el soliloquio amoroso durante tanto tiempo al menos como sostenga mi delirio y no sea el deseo de atraer al otro hacia una polémica regulada del lenguaje. Es como si el protoactor, el loco y el enamorado rehusaran erigirse en héroes de la palabra y servirse de la lengua adulta, de la lengua social inspirada por la malvada Eris, la de la neurosis universal. 2. Werther es puro discurso del sujeto amoroso. El monólogo, idílico, angustiado, no se rompe más que una vez, al final, poco antes del suicidio. Werther visita a Carlota, quien le pide que no la vuelva a ver antes del día de Navidad, significándole de ese modo que debe espaciar sus visitas y que su pasión no será ya en adelante aceptada, a lo que sigue una escena. La escena parte de una diferencia. Carlota está molesta. Werther está excitado, y la molestia de Carlota excita todavía más a Werther. La escena no tiene pues sino un solo sujeto, dividido por un diferencial de energía. La escena es eléctrica. Para que ese desequilibrio sea puesto en movimiento, como un motor, para que la escena adquiera su velocidad adecuada, es preciso un señuelo, que cada uno de los dos participantes se esfuerce en atraer hacia su campo. Ese señuelo es comúnmente un hecho, que uno afirma y el otro niega, o una decisión, que uno impone y que el otro rechaza. En Werther es pasear deliberadamente las visitas. El acuerdo es lógicamente imposible en la medida en que lo que se discute no es el hecho o la decisión, es decir, a lo que está fuera del lenguaje, sino solamente lo que lo precede. La escena no tiene como objeto, la escena no tiene objeto, o al menos lo pierde muy rápidamente. Ella es ese lenguaje cuyo objeto se ha perdido. Es propio de la réplica no tener ningún fin demostrativo, persuasivo, sino solamente un origen, y que este origen no sea jamás sino inmediato. En la escena me adhiero a lo que acaba de ser dicho. El sujeto, dividido y sin embargo común, de la escena enuncia mediante dísticos es la esticomitis, modelo arcaico de todas las escenas del mundo. Cuando estamos en estado de escena hablamos por rangos de palabras. Sin embargo, sea cual fuere la regularidad de esta mecánica, es muy necesario que el diferencial de partida se repita en cada dístico. Así Carlota lleva siempre su parte hacia proposiciones generales. ¿Me deseas porque es imposible? Y Werther hace girar siempre la suya en torno a la contingencia, diosa de las heridas amorosas. La decisión debe venir de Alberto. Cada argumento, cada verso del dístico, es elegido de tal suerte que sea simétrico y, por así decir, igual a su hermano, y sin embargo aumentado por un suplemento de protesta, en suma por una sobrepuja. Esta sobrepuja no es jamás otra cosa que el grito del narciso, y yo, y yo. 3. La escena es como la frase, estructuralmente nada obliga a detenerla, ninguna coacción interna la agota, puesto que, como en la frase, una vez dado el núcleo, el hecho, la decisión, las expansiones son infinitamente renovables. Solo se puede interrumpir la escena
Solo puede interrumpir la escena alguna circunstancia exterior a su estructura. La fatiga de las dos partes, la fatiga de uno solo no bastaría, la llegada de un extraño, en Werther es Alberto, o incluso la sustitución brusca de la agresión por el deseo. A reversa de aprovechar esos accidentes, ningún compañero tiene el poder de cortar una escena. ¿De qué medios podría disponer yo? El silencio no haría más que avivar la voluntad de la escena. Soy pues llevado a responder para enjugar, para suavizar. El razonamiento, nadie es de un metal tan puro que deja al otro sin voz. El análisis de la propia escena, pasar de la escena a la metaescena, no es nunca sino abrir otra escena. La huida es el signo de una defección adquirida. La pareja está ya deshecha. Como el amor, la escena es siempre recíproca. La escena es pues interminable, como el lenguaje. Es el lenguaje mismo, capturado en su infinito, en esa adoración perpetua que hace que, desde que el hombre existe, no cese de hablar. Lo que X tenía de bueno era que no explotaba jamás la frase que le era dada. Por una suerte de ascesis rara, no se aprovechaba del lenguaje. 4. Ninguna escena tiene un sentido, ninguna progresa hacia un esclarecimiento o una transformación. La escena no es ni práctica ni dialéctica, es lujosa, ociosa, tan inconsecuente como un orgasmo perverso. No marca, no mancha. Paradoja. En Sade la violencia ya no marca, el cuerpo es instantáneamente restaurado por nuevos desgastes. Incesantemente derrengada, alterada, lacerada, Justin está siempre fresca, íntegra, descansada. Así ocurre con el participante de la escena. Renace de la escena pasada como si nada hubiera ocurrido, por la insignificancia de su ajetreo. La escena recuerda el vómito romano. Me excito la campanilla, me excito con la discusión, vomito una oleada de argumentos hirientes y después tranquilamente me pongo nuevamente a comer. 5. Insignificante, la escena lucha sin embargo con la insignificancia. Todo participante de una escena sueña con tener la última palabra. Hablar el último, concluir, es dar un destino a todo lo que se ha dicho, es dominar, poseer, dispensar, asestar el sentido en el espacio de la palabra. Lo que viene último ocupa un lugar soberano, guardado, de acuerdo con un privilegio regulado, por los profesores, los presidentes, los jueces, los confesores, todo combate del lenguaje. Mayé de los antiguos sofistas, disputatio de los escolásticos, se dirige a la posesión de ese lugar mediante la última palabra. Voy a desorganizar, a liquidar al adversario. Voy a infligirle una herida, narcísica, mortal. Voy a reducirlo al silencio, voy a castrarlo de toda palabra. La escena se desarrolla con vistas a ese triunfo. No se trata de ningún modo de que cada réplica concurra. No se trata de ningún modo de que cada réplica concurra a la victoria de una verdad y construya poco a poco esta verdad, sino solamente de que la última réplica sea la buena. Es el golpe de dados lo que cuenta. La escena no se parece en nada a un juego de ajedrez, sino más bien a un juego de sortija. No obstante, el juego es aquí revertido, puesto que la victoria corresponde a aquel que logra tener el anillo en su mano en el momento mismo en que el juego se detiene. La sortija corre a todo lo largo de la escena. La victoria pertenece al que capture a ese pequeño animal, cuya posesión asegurará la omnipotencia. La última réplica. En Werther, la escena se ve coronada por un chantaje. Déjame todavía un poco de reposo, todo se arreglará, dice Werther a Carlota con un tono quejumbroso y amenazante, es decir, pronto te verás desembarazada de mí. Proposición sin nada de goce, puesto que es precisamente fantasmada como una última réplica. Para que el sujeto de la escena se provea de una última palabra verdaderamente perentoria, se necesita nada menos que el suicidio. Mediante el anuncio del suicidio, Werther se convierte inmediatamente en el más fuerte de los dos. De lo cual se diría una vez más que solo la muerte puede interrumpir la frase, la escena. ¿Qué es un héroe? Aquel que tiene la última réplica. ¿Se ha visto alguna vez un héroe que no hable antes de morir? Renunciar a la última réplica, rechazar la escena, revela pues una moral antiheroica. Es la de Abraham, hasta el final del sacrificio que se le ordena, no habla. O más aún, respuesta más subversiva, por menos cubierta. El silencio es siempre un hermoso paño.
Se reemplaza la última réplica por una pirueta incongruente. Es lo que hizo ese maestro zen que, por toda respuesta a la solemne pregunta ¿quién es Buda?, se quitó las sandalias, las puso sobre su cabeza y se fue. Disolución impecable de la última réplica. Dominio del no dominio. Inexpresable amor. Escribir. Señuelos, debates y callejones sin salida a los que da lugar el deseo de expresar el sentimiento amoroso en una creación, especialmente de escritura. 1. Dos mitos poderosos nos han hecho creer que el amor debía sublimarse en creación estética. El mito socrático, amar sirve para engendrar una multitud de hermosos y magníficos discursos, y el mito romántico, producir una obra inmortal escribiendo mi pasión. Sin embargo, Werther, que en otro tiempo dibujaba mucho y muy bien, no puede hacer el retrato de Carlota, apenas puede bosquejar su silueta, que es precisamente lo que de ella lo ha capturado. He perdido la fuerza sagrada vivificante con que creaba mundos en torno de mí. 2. Por el penilunio de otoño, a través de toda la noche, di los 100 pasos en torno al estanque. Ninguna forma indirecta más eficaz para decir la tristeza que ese a lo largo de toda la noche. Si lo intentara yo también. Esa mañana de verano, en calma la bahía, salí a recoger una glicina. Oh, esa mañana de verano, en calma la bahía, me quedé largo rato en la mesa sin hacer nada. O aún, esa mañana en calma la bahía, me quedé inmóvil pensando en el ausente. Por una parte es no decir nada y por la otra es decir demasiado. Imposible el ajuste. Mis deseos de expresión oscilan entre el haiku muy apagado, capaz de resumir una situación desmedida, y un gran torrente de trivialidades. Soy a la vez demasiado grande y demasiado débil para la escritura. Estoy a su vera, porque es siempre concisa, violenta, indiferente al yo infantil que la solicita. Cierto que el amor tiene parte ligada con mi lenguaje, que lo alimenta, pero no puede alojarse en mi escritura. No puedo escribirme. ¿Cuál es ese yo que se escribiría? A medida que ese yo entrara en la escritura, ésta lo desinflaría, lo volvería vano, se produciría una degradación progresiva, en la que la imagen del otro sería también ella, arrastrada poco a poco. Escribir sobre algo es volverlo caduco. Un hastío cuya conclusión no sería otra que ¿para qué? Lo que bloquea la escritura amorosa es la ilusión de expresividad. Escritor o pensando metal, continúa engañándome sobre los efectos del lenguaje. No sé que la palabra sufrimiento no expresa ningún sufrimiento y que por consiguiente emplearla no solamente es no comunicar nada, sino que incluso muy rápidamente es provocar irritación, sin hablar del ridículo. Sería necesario que alguien me informara que no se puede escribir sin pagar la deuda de la sinceridad. Siempre el mito de Orfeo, no volverse a mirar. Lo que la escritura demanda y lo que ningún enamorado puede acordarle sin desgarramiento es sacrificar un poco de su imaginario y asegurar así a través de su lengua la asunción de un poco de realidad. Todo lo que yo podría producir, y la mejor de las hipótesis, es una escritura de lo imaginario, y para ello me sería necesario renunciar a lo imaginario de la escritura. Dejarme trabajar por mi lengua, sufrir las injusticias, las injurias que no dejarán de infligir a la doble imagen del enamorado y de su otro. El lenguaje de lo imaginario no sería otra cosa que la utopía del lenguaje. Lenguaje completamente original, paradisíaco, lenguaje de Adán, lenguaje natural, exento de deformación o de ilusión, espejo límpido de nuestros sentidos, lenguaje sensual. En el lenguaje sensual todos los espíritus conversan entre ellos. No tienen necesidad de ningún otro lenguaje, puesto que es el lenguaje de la naturaleza. 4. Querer escribir el amor es afrontar el embrollo del lenguaje. Esa región de enloquecimiento donde el lenguaje es a la vez demasiado y demasiado poco, excesivo por la expansión ilimitada del yo, por la sumersión emotiva, y pobre por los códigos sobre los que el amor los doblega y lo aplana. Ante la muerte de su hijo niño, para escribir no serían más que jirones de escritura. Mallarmé se somete a la división parental. Madre llora, yo pienso. Pero la relación amorosa ha hecho de mí un sujeto atópico, indiviso. Soy mi propio niño. Soy a la vez padre y madre, de mí y del otro. ¿Cómo podría dividir el trabajo? 5. Saber que no se escribe para el otro, saber que esas cosas que voy a escribir no me harán jamás amar por quien amo. Saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada, que es precisamente ahí donde no estás. Tal es el comienzo de la escritura. La espera. Tumulto de angustia suscitado por la espera del ser amado. Sometida a la posibilidad de pequeños retrasos, citas, llamadas telefónicas, cartas, atenciones recíprocas. 1.
Espero una llegada, una reciprocidad, un signo prometido. Puede ser fútil o enormemente patético. En Erwartung, espera, una mujer espera a su amante por la noche en el bosque. Yo no espero más que una llamada telefónica, pero es la misma angustia. Todo es solemne, no tengo sentido de las proporciones. 2. Hay una escenografía de la espera. La organizo, la manipulo, destaco un trozo de tiempo en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provocar todos los efectos de un pequeño duelo, lo cual se representa, por lo tanto, como una pieza de teatro. El decorado representa el interior de un café. Tenemos cita y espero. En el prólogo, único actor de la pieza, como debe ser, compruebo, registro el retraso del otro. Esa demora no es todavía más que una entidad matemática, computable. Miro mi reloj muchas veces. El prólogo concluye con una acción súbita. Decido preocuparme, desencadeno la angustia de la espera. Comienza entonces el primer acto. Está ocupado por suposiciones, y si hubiera un malentendido sobre la hora, sobre el lugar, intento recordar el momento en que se concretó la cita y las precisiones que fueron dadas. ¿Qué hacer? ¿Angustia de conducta? ¿Cambiar de café? ¿Hablar por teléfono? ¿Y si el otro llega durante esas ausencias? Si no me ve, lo más probable es que se vaya, etcétera. El segundo acto es el de la cólera. Dirijo violentos reproches al ausente. Siempre igual, él, ella. Habría podido perfectamente. Él, ella, sabe muy bien que... Ah, sí, ella, él. Pudiera estar allí, para que le pudiera reprochar no estar allí. En el tercer acto espero. Obtengo la angustia absolutamente pura, la del abandono. Acabo de pasar en un instante de la ausencia a la muerte. El otro está como muerto. Explosión de duelo. Estoy interiormente lívido. Así es la pieza. Puede ser acortada por la llegada del otro si llega en el primero. La acogida es apacible, si llega en el segundo hay escena, y si llega en el tercero es el reconocimiento, la acción de gracias, respiro largamente, como pelea saliendo del túnel y reencontrando la vida, el olor de las rosas. La angustia de la espera no es continuamente violenta, tiene sus momentos apagados. Espero y todo el entorno de mi espera está quejado de irrealidad. En el café miro a los demás, que entran, charlan, bromean, leen tranquilamente. Ellos no esperan. 3. La espera es un encantamiento. Recibí la orden de no moverme. La espera de una llamada telefónica se teje así, de interdicciones minúsculas al infinito, hasta lo inconfesable. Me privo de salir de la pieza, de ir al lavabo, de hablar por teléfono, incluso para no ocupar el aparato. Sufro si me telefonean por la misma razón. Me enloquece pensar que a tal hora cercana será necesario que yo salga arriesgándome hacia perder el llamado bienhechor, el regreso de la madre. Todas estas diversiones que me solicitan serían momentos perdidos para la espera, impurezas de la angustia, puesto que la angustia de la espera en su pureza quiere que yo me quede sentado en un sillón al alcance del teléfono, sin hacer nada. 4. El ser que espero no es real, como el seno de la madre para el niño del pecho. Lo creé y lo recreé sin cesar a partir de mi capacidad de amor, a partir de la necesidad que tengo de él. El otro viene allí donde yo lo espero, allí donde yo lo he creado ya. Y si no viene, lo alucino. La espera es un delirio. Todavía el teléfono, a cada repiqueteo, descuelgo rápido. Creo que es el ser amado quien me llama, puesto que debe llamarme. Un esfuerzo más y reconozco su voz, entablo el diálogo, a riesgo de volverme con ira contra el importuno, que me despierta en mi delirio. En el café, toda persona que entra, si posee la menor semejanza de silueta, es de este modo, en un primer movimiento, reconocida, y mucho tiempo después que la relación amorosa se ha apaciguado, conservo el hábito de alucinar al ser que he amado. A veces me angustio todavía por un llamado telefónico que tarda, y ante cada importuno creo reconocer la voz que amaba. Soy un mutilado al que continúa doliéndole la pierna amputada. 5. ¿Estoy enamorado? Sí, porque espero. El otro, él, no espera nunca. A veces quiero jugar al que no espera. Intento ocuparme de otras cosas, de llegar con retraso, pero siempre pierdo este juego. Cualquier cosa que haga me encuentro ocioso, exacto, es decir, adelantado. La identidad fatal del enamorado no es otra más que esta. Yo soy el que espera. En la transferencia se espera siempre, en lo del médico, el profesor, el analista, más aún si espero frente a la ventanilla de un banco, en la partida de un avión establezco enseguida un vínculo agresivo con el empleado, con la azafata, cuya indiferencia descubre e irrita mi sujeción. De modo que puede decir que, donde quiera que haya espera, hay transferencia. Dependo de una presencia que se divide y pone tiempo a sudarse, como si se tratase de hacer decaer mi deseo, de agotar mi necesidad.
Hacer esperar, prerrogativa constante de todo poder, pasatiempo milenario de la humanidad. Un mandarín estaba enamorado de una cortesana. Seré tuya, dijo ella, cuando hayas pasado 100 noches esperándome, sentado sobre un banco en mi jardín bajo mi ventana. Pero en la 99ª noche, el mandarín se levanta, toma su banco bajo el brazo y se va. El exilio de lo imaginario. Exilio. Al decidir renunciar al estado amoroso, el sujeto se ve con tristeza exiliado de su imaginario. 1. Toma Werder en ese momento ficticio, en la ficción misma, en que habría renunciado a suicidarse. No le queda ya entonces más que el exilio, no alejarse de Carlota. Lo ha hecho ya una vez y sin resultado, sino exiliarse de su imagen, o peor todavía, terminar con esa energía delirante que se llama lo imaginario. Comienza entonces una especie de largo insomnio. Tal vez es el precio a pagar, la muerte de la imagen contra mi propia vida. La pasión amorosa es un delirio, pero el delirio no es extraño. Todo el mundo habla de él. Está ya domesticado. Lo que es enigmático es la pérdida del delirio. ¿Centra en qué? 2. En el duelo real es la prueba de la realidad, lo que muestra que el objeto amado ha cesado de existir. En el duelo amoroso el objeto no está ni muerto ni distante. Soy yo quien decido que su imagen debe morir y esta muerte llegaría tal vez hasta escondérsela. Durante el tiempo de este duelo extraño me será necesario pues sufrir dos desdichas contrarias. Sufrir porque el otro esté presente, sin cesar, a pesar suyo, de herirme, y entristecerme porque esté muerto, tanto al menos como lo amaba. Así me angustio, viejo hábito, por una llamada telefónica que no llega, pero debo decirme al mismo tiempo que ese silencio, de todas maneras, es inconsecuente, puesto que he decidido despreocuparme, pertenecer solamente a la imagen amorosa de tener quien me telefonee. Desaparecida esta imagen, el teléfono suena o no, retoma su existencia fútil. El punto más sensible de este duelo no es que me hace perder un lenguaje, el lenguaje amoroso. Se acabaron los te amo. 3. El duelo de la imagen, si lo pierdo, me angustia, pero si lo logro me pone triste. Si el exilio del imaginario es la vía necesaria de la curación, debemos convenir que aquí el progreso existe. El progreso es triste. Que aquí el progreso es triste. Si el exilio del imaginario es la vía necesaria de la curación... perdón. Debemos convenir que aquí el progreso es triste. Esta tristeza no es una melancolía, o al menos es una melancolía incompleta, de ningún modo clínica, puesto que no me acusa de nada y no estoy postrado. Mi tristeza pertenece a esta franja de la melancolía en que la pérdida del ser amado permanece abstracta. Carencia redoblada. No puedo siquiera investir mi desdicha, como en el tiempo en que sufría por estar enamorado. En ese tiempo deseaba, soñaba, luchaba, un bien estaba ante mí, simplemente retardado, atravesado por contratiempos. Ahora ya no hay resonancias, todo es calmo y es peor. Aunque justificado por una economía, la imagen muere para que yo viva, el duelo amoroso tiene siempre un remanente, una expresión regresa sin cesar. ¡Qué lástima! 4. Prueba de amor, te sacrifico mi imaginario. Como se hacía la dedicatoria de una guedeja, de ese modo tal vez, al menos así se dice, accederé al amor verdadero. Si hay alguna similitud entre la crisis amorosa y la cura analítica, me despreocupo de quien amo como el paciente se despreocupa de su analista. Liquido mi transferencia y parece que así es como la cura y la crisis terminan. Estoy tomando un tecito, por eso son pequeñas pausas. Sin embargo, se ha hecho notar. Esta teoría olvida que también el analista debe despreocuparse de su paciente, a falta de lo cual el análisis amenaza con ser interminable. Del mismo modo, el ser amado, si le sacrifica un imaginario que sin embargo lo embadurnara, debe entrar en la melancolía de su propia decadencia. Y es preciso concurrentemente, con mi propio duelo, prever y asumir esta melancolía del otro, y yo la sufro porque lo amo todavía. El acto verdadero del duelo no es sufrir por la pérdida del objeto amado, es comprobar un día sobre la piel de la relación esa menuda mancha, llegada allí como el síntoma de una muerte segura. Por primera vez hago mal a quien amo, sin quererlo, es cierto, pero sin volverme loco. 5. Trato de arrancarme al imaginario amoroso, pero el imaginario arde por debajo,
como el carbón mal apagado. Se inflama de nuevo, lo que había sido abandonado resurge. De la tumba mal cerrada retumba bruscamente un largo grito. Celos, angustias, posesiones, discursos, apetitos, signos. De nuevo el deseo amoroso ardía por todas partes. Era como si quisiera estrechar una última vez, con locura, a alguien que iba a morir, a quien yo dispondría a morir. Produjo una negativa de separación. Fading. Fading. Prueba dolorosa por la cual el ser amado parece retirarse de todo contacto sin que siquiera esa indiferencia enigmática sea dirigida contra el sujeto amoroso, ni se pronuncie en provecho de quien sea otro mundo o rival. 1. En el texto el fading de las voces es algo bueno. Las voces del relato van, vienen, se eclipsan, se superponen. No se sabe quién habla, habla es todo. No hay ya imagen, nada más que lenguaje. Pero el otro no es un texto, es una imagen, una ecualescente. Si la voz se pierde, es toda la imagen la que se desvanece. El amor es monológico, maníaco. El texto es heterológico, perverso. El fading del otro, cuando se produce, me angustia porque parece sin causa y sin término. Como un espejismo triste, el otro se aleja, se transporta al infinito y yo me consumo esperándolo. En momentos en que esa prenda estaba de moda, una empresa norteamericana elogiaba el azul deslavado de sus jeans. It fades, fades and fades. El ser amado así no termina nunca de desvanecerse, de volverse insípido, sentimiento de locura, más puro que si esa locura fuera violenta. Fading, desgarrador, poco antes de morir. La abuela del narrador, por momentos ya no ve, ya no oye, no reconoce ya al niño, y lo mira ya con un aire atónito, desconfiado, escandalizado. 2. Hay pesadillas en que la madre aparece con el rostro impregnado de un aire severo y frío. El fading del objeto amado es el retorno terrorífico de la mala madre, la retracción inexplicable del amor, el desamparo bien conocido de los místicos. Dios existe, la madre está presente, pero ellos no aman ya. No soy destruido sino dejado ahí como un desecho. 3. Los celos hacen sufrir menos, puesto que el otro permanece vivo en ellos. En el fading el otro parece perder todo deseo, es ganador por la noche. Es ganado por la noche. Soy abandonado por el otro, pero este abandono se duplica por el abandono al que se ve sometido él mismo. Su imagen es de este modo lavada, liquidada. No puedo ya sostenerme de nada, ni siquiera del deseo que el otro dirigía a otra parte. Estoy en el duelo de un objeto que está él mismo enlutado. De ahí comprender hasta qué punto tenemos necesidad del deseo del otro, incluso aunque ese deseo no se dirija a nosotros. Cuatro. Cuando el otro cae, el fading, cuando el otro cae en fading, cuando se retira en provecho de nadie, sino de una angustia que no puede expresar, más que a través de estas pobres palabras, no me siento bien. Parece moverse a lo lejos en una bruma. No punto muerto, sino viviente borroso, en la región de las sombras. Ulises las visitaba, las evocaba, Necuya. Entre ellas estaba la sombra de su madre. Llamo, evoco hacia el otro, la madre, pero lo que viene no es más que una sombra. 5. El fading del otro está contenido en su voz. La voz sostiene, da a leer y por así decir consuma el desvanecimiento del ser amado. Desvanecimiento. Porque pertenece a la voz de morir. Lo que hace la voz es lo que en ella me desgarra a fuerza de deber morir. Como si ella fuera de pronto y no pudiera ser jamás sino un recuerdo. Este ser fantasma de la voz es la inflexión en la que se define toda voz. Es lo que está en vías de callarse. Es ese tono sonoro que se disgrega y se desvanece. La voz del ser amado no la conozco nunca sino muerta, rememorada, recortada en el interior de mi cabeza, mucho más allá del oído, voz tenue y sin embargo no monumental, puesto que de esos objetos que no tienen existencia más que una voz desaparecidos. Voz adormilada, voz deshabitada, voz de la constatación, del hecho lejano, de la fatalidad blanca. 6. Nada más desgarrador que una voz amada y fatigada, voz extenuada, rarificada, exangüe. Podría decirse voz del fin del mundo, que va a sumergirse muy lejos en aguas frías, está a punto de desaparecer como el ser fatigado, está a punto de morir. La fatiga es el infinito mismo, lo que no termina de acabar. Esta voz breve, escasa, casi grosera, a fuerza de rareza está, casi nada de la voz amada distante, deviene en mí un corcho monstruoso, como si un cirujano mundiera un tapón de algodón en la cabeza. 7.
A Freud, al parecer, no le gustaba el teléfono. A él le gustaba, sin embargo, escuchar. Tal vez preveía que el teléfono es siempre una cacofonía y que lo que deja pasar es la mala voz, la falsa comunicación. A través del teléfono sin duda se intenta negar la separación, como el niño que al temer perder a su madre juega a manipular sin descanso un cordel. Pero el cable del teléfono no es un buen objeto transicional, no es un cordel inerte, está cargado de un sentido, que no es el de la unión, sino el de la distancia. Voz amada, fatigada, escuchada por teléfono. Es el fading en toda su angustia. En primer lugar, esta voz cuando me llega, cuando está ahí, cuando se mantiene a duras penas, no la reconozco jamás enseguida. Se diría que sale de debajo de una máscara. Así se dice, las máscaras de la tragedia griega tenían una función mágica, dar a la voz un origen ctónico, deformarla, descentrarla, hacerla venir del más allá subterráneo. Además, el otro está ahí siempre en distancia de partida, se va 2 veces, mediante su voz y mediante su silencio. ¿A quién hablar? Nos callamos juntos, acumulación de 2 vacíos. Te voy a dejar, dice cada segundo la voz del teléfono. Episodio de angustia vivido por el narrador proustiano cuando telefonea a su abuela, angustiarse del teléfono, verdadera rúbrica del amor. 8. Me asusto de todo, lo que viene a alterar la imagen. Me asusto pues de la fatiga del otro. Es el más cruel de los objetos rivales. ¿Cómo luchar contra la fatiga? Veo perfectamente. Única ligadura que me resta. Que a esta fatiga el otro le arranca, extenuado, un trozo para dármela. Pero ¿qué hacer con ese paquete de fatiga depositado ante mí? ¿Qué quiere decir ese regalo? ¿Déjame? ¿Acogeme? Nadie responde, porque lo que se regala es precisamente lo que no responde. En ninguna novela de amor he leído que un personaje esté fatigado. Me ha sido necesario escuchar a Blanchot para que alguien me hable de la fatiga. Faltas. Ay. En tal caso, cual ocasión ínfima de la vida cotidiana del sujeto cree haber faltado al ser amado y experimenta un sentimiento de culpabilidad. 1. Apenas habían llegado a la estación de cuando pudo descubrir sobre un tablero el emplazamiento de la segunda clase y del vagón restaurante. Pero aquello parecía tan lejos, al final del andén, en curva, que no osó tomar la precaución, en resumidas cuentas maníaca, de conducir ahí a X para esperar el tren. Eso habría sido pensada él como una pusilanimidad, como una sumisión obsequiosa al código de las SNCF. La observación de los rótulos, el temor de estar retrasado, el hecho de alocarse en una estación, no revelan una manía de viejo o de jubilado. Además, y si se equivocaba, qué ridículo correr a lo largo del andén, como esa gente que renguea, atestada de paquetes. Es sin embargo lo que sucedió. El tren pasó ante la estación y se detuvo muy lejos. X lo abrazó rápidamente y corrió hacia adelante. Lo mismo hicieron algunos jóvenes vacacionistas en traje de baño. A partir de entonces no vio nada, sino la parte trasera, obtusa del último vagón, a lo lejos. Ninguna señal, no era posible, ningún adiós. El tren no partía, sin embargo no osaba moverse, dejar el andén, aunque fuera absolutamente inútil, quedarse ahí, una especie de obligación simbólica, la obligación muy fuerte de un pequeño simbolismo. Lo forzaba a quedarse ahí mientras el tren estuviera detenido, con X dentro. Estaba pues quieto como un estúpido, no viendo nada, sino el tren lejano, no siendo visto por nadie, sobre el andén desierto, impaciente finalmente de que el tren partiera, pero hubiera sido una falta partir primero, y tal vez de hacerlo se habría sentido atormentado por mucho tiempo. 2. Toda fisura en la devoción es una falta. Es la regla de la cortesia. Esta falta se produce cuando esbozo un simple gesto de independencia respecto del objeto amado. Cada vez que, para romper la servidumbre, intento dominarme, es el consejo unánime del mundo, me siento culpable. Soy culpable entonces, paradójicamente, de aligerar el peso, de reducir el embarazo exorbitante de mi devoción, en suma de lograr, según el mundo, en última instancia, es ser fuerte lo que me da miedo. Es el dominio o su simple gesto lo que me hace culpable. 3. Todo dolor, todo infortunio, subraya Nietzsche, han sido falsificados por una idea de culpa, de falta. Frustrar el dolor de su inocencia, el amor pasión,
El discurso amoroso sucumbe permanentemente a esta falsificación. Habría, no obstante, en este amor la posibilidad de un dolor inocente, de una desdicha inocente. Si fuera fiel al puro imaginario y no reprodujera en mí más que la diadia final, que la diadia infantil, el sufrimiento del niño separado de su madre. No pondría en tela de juicio entonces lo que me desgarra. Podría incluso afirmar el sufrimiento. Tal sería la inocencia de la pasión, no ya del todo una pureza, sino simplemente el rechazo de la falta. El enamorado sería inocente como lo son los héroes de Sade. Desgraciadamente su sufrimiento es de ordinario aguijoneado por su doble, la culpa. Tengo miedo del otro más que de mi padre. La naranja. Fastidioso. Sentimiento de celos tenue que se apodera del sujeto amoroso cuando ve el interés del ser amado captado y desviado por personas, objetos u ocupaciones que actúan a sus ojos como otros tantos rivales secundarios. 1. Werder. Las naranjas que había puesto aparte, las únicas que había todavía, hicieron un excelente efecto, salvo que a cada gajo que, por cortesía, ella ofrecía a mi vecino, yo sentía mi corazón como traspasado. El mundo está lleno de vecinos indiscretos con los que debo compartir al otro. El mundo es precisamente eso, una coacción de desmembramiento. El mundo, lo mundano, es mi rival. Soy incesantemente perturbado por fastidiosos, una vaga relación reencontrada por azar y que se sienta a la fuerza junto a nosotros, vecinos de mesa cuya vulgaridad visiblemente fascina al otro, al punto que no escucha si le hablo o no, un objeto, incluso un libro, por ejemplo, en que el otro se encuentra sumergido. Estoy celoso del libro. Es fastidioso. Todo lo que borra fugitivamente la relación dual altera la complicidad y desgaja la pertenencia. A mí también me perteneces, dice el mundo. 2. Carlota reparte su naranja por cortesía mundana, o si se quiere, por bondad, pero esos son motivos que no apaciguan al enamorado. ¿De qué sirvió que yo apartara esas naranjas para ella si ella las regala a otros? Se dice probablemente Werder. Toda obediencia a los ritmos mundanos aparece como una complacencia del ser amado, y esta complacencia altera su imagen. Contradicción insoluble. Por una parte, es absolutamente preciso que Carlota sea buena, porque ella es un objeto perfecto. Pero por otra parte, no es necesario que esta bondad tenga por efecto abolir el privilegio que me constituye. Esa contradicción se vuelve vago resentimiento. Mis celos son indistintos, se dirigen tanto al fastidioso como al ser amado que acoge su demanda sin dar muestras de sufrir por ello. Estoy irritado contra los otros, contra el otro, contra mí. De ahí puede surgir una escena. Días elegidos. Fiesta. El sujeto amoroso vive todo encuentro con el ser amado como una fiesta. 1. La fiesta es lo que se espera. Lo que espero de la presencia prometida es una suma inaudita de placeres, un festín. Me regocijo como el niño que ríe al ver a aquella cuya sola presencia anuncia y define una plenitud de satisfacciones. Voy a tener ante mí, para mí, la fuente de todos los bienes. Vivo días felices como los que Dios reserva a sus elegidos, y sea de mí lo que fuere, no podré decir no haya saboreado las alegrías, los más puros goces de la vida. 2. Esta noche, tiemblo al decirlo, la tenía en mis brazos estrechamente apretada contra mi pecho, cubría de besos sin fin sus labios, que murmuraban palabras de amor, y mis ojos se sumergían en la embriaguez de los suyos. ¡Dios! ¿Merezco castigo si todavía ahora experimento una felicidad celestial al recordar esos ardientes placeres, al revivirlos en lo más profundo de mi ser? La fiesta para el enamorado, para el lunar, es un regocijo, no un estallido. Gozo de la cena, de la conversación, de la ternura, de la promesa segura del placer, un arte de vivir por encima del abismo. ¿No es acaso nada para ti ser la fiesta de alguien? La exuberancia. Ay. Gasto. Figura mediante la cual el sujeto amoroso titubea y busca a la vez situar al amor en una economía del puro gasto, de la pérdida por nada. 1. Alberto, personaje plano, moral conforme, decreta, siguiendo a tantos otros, que el suicidio es una cobardía. Para Werder, por el contrario, el suicidio no es una debilidad, puesto que procede de una tensión. Oh, querido mío, si tensar todo el ser es dar prueba de fuerza, porque una tensión demasiado grande sería debilidad. El amor, pasión, es pues una fuerza, esta violencia, esta férrea, indómita pasión. Algo que puede recordar la vieja noción de Iacus, Ishus. Energía, tensión, fuerza de carácter, y más cerca de nosotros la de gasto. Esto debe ser recordado si se quiere entrever la fuerza transgresiva del amor-pasión, la asunción de la sentimentalidad como fuerza extraña.
Diosito. 2. En Werther, en cierto momento, dos economías se oponen. Por una parte está el joven enamorado que prodiga sin cuento su tiempo, sus facultades, su fortuna. Por la otra está el filisteo, el funcionario que le da la lección. Distribuye tu tiempo, calcula bien tu fortuna, etc. Por un lado está el enamorado, Werther, que gasta cada día su amor sin espíritu de reserva y de compensación, y por el otro está el marido Alberto, que cuida su bienestar, su felicidad. En un caso una economía burguesa del hartazgo, en el otro una economía perversa de la dispersión, del despilfarro, del furor. Furor vertiginoso. Un lord, después un obispo inglés, reprocharon a Goethe la epidemia de suicidios provocados por Werther, a lo que Goethe respondió en términos propiamente económicos. Vuestro sistema comercial ha hecho, por cierto, miles de víctimas. ¿Por qué no tolerarle algunas a Werther? 3. El discurso amoroso no está desprovisto de cálculos. Razono, a veces evalúo, ya sea para obtener esta satisfacción, para evitar aquella herida, o bien para representarle interiormente al otro en un movimiento de humor, el tesoro de ingeniosidad que dilapido. El tesoro de ingeniosidades que dilapido, por nada, en su favor. Ceder, ocultar, no herir, entretener, convencer. Pero estos cálculos no son sino impaciencias. No hay idea alguna de un beneficio final. El gasto está abierto hasta el infinito, la fuerza deriva, sin meta. El objeto amado no es una meta, es un objeto cosa, no un objeto término. 4. Cuando el gasto amoroso se afirma continuamente, sin freno, sin pausa, se produce esa cosa brillante y rara que se llama exuberancia y que es igual a la belleza. La exuberancia es la belleza. La cisterna contiene, la fuente desborda. La cisterna contiene, la fuente desborda. La exuberancia amorosa es la exuberancia del niño cuyo despliegue narcisista, cuyo goce múltiple, nada todavía contiene. Esta exuberancia puede estar atravesada de tristezas, depresiones, movimientos suicidas, porque el discurso amoroso no es un promedio de estados, pero semejante desequilibrio forma parte de esa economía negra que me marca con su aberración y, por así decirlo, con su lujo intolerable. La gradiva. Gradiva. Este nombre tomado del libro de Jensen, analizado por Freud, designa la imagen del ser amado en cuanto acepta entrar un poco en el delirio del sujeto amoroso, a fin de ayudarlo a salir de él. 1. El héroe de Gradiva es un enamorado excesivo. Alucina lo que otros no harían más que evocar. La antigua Gradiva, figura de la que ama sin saberlo, es percibida como una persona real. Ahí está su delirio. Ella, para escapar suavemente, se conforma al principio a ese delirio, entra en él, un poco consciente en representar el papel de la Gradiva, en no destruir enseguida la ilusión y en no despertar bruscamente al soñador, en aproximar insensiblemente el mito y la realidad, mediante lo cual la experiencia amorosa asume, hasta cierto punto, la misma función que una cura analítica. 2. La Gradiva es una figura de salvación, de final feliz, una Euménide, una benefactora. Pero del mismo modo que las Euménides no son sino exerinias, diosas del hostigamiento, existe igualmente en el campo amoroso una mala Gradiva. El ser amado, aunque no fuese más que inconscientemente y por motivos que pueden provenir de sus propias necesidades neuróticas, parece entonces empeñarse en hundirme en mi delirio, en mantener e irritar la herida amorosa. Como esos padres esquizofrénicos que, según se dice, no cesan de provocar o de agravar la locura de su hijo por medio de pequeñas intervenciones conflictuales, el otro intenta volverme loco. Por ejemplo, el otro se esfuerza en ponerme en contradicción conmigo mismo, lo que tiene por efecto paralizar en mí todo el lenguaje, o incluso alterna actos de seducción y de frustración. Es lo habitual en la relación amorosa. Pasa sin aviso de un régimen a otro, de la ternura íntima cómplice a la frialdad, al silencio, al adiós, o bien de una manera aún más sutil, pero no menos hiriente, se las ingenia para quebrar la conversación, ya sea imponiendo pasar bruscamente de un tema serio que me importa a un tema trivial, o bien interesándose visiblemente mientras hablo en otra cosa distinta de lo que yo digo. En suma, el otro no cesa de reintegrarme a mi atolladero. No puedo ni salir de ese atolladero, ni detenerme en él, como el famoso cardenal Balú, encerrado en una celda donde no podía ni estar de pie ni estirarse. Mediante la delicadeza, el pequeño Martín Freud, humillado durante una sesión de patinaje, lo escucha a su padre que le habla y lo suelta, como si le varara un animal prisionero de las redes de un cazador. Muy tiernamente levantaba una tras otra las mallas que retenían al pequeño animal, sin manifestar ninguna prisa y resistiendo, sin impaciencia, los saltos del animal por liberarse, hasta que las hubo desenredado todas y pudo fugarse olvidando toda esa aventura. 4. Se le dirá al enamorado o a Freud,
Le era fácil a la falsa gradiva entrar un poco en el delirio de su amante, puesto que ella también lo amaba. O más bien, explíquenos esta contradicción. Por una parte, Zoe quiere a Norbert, ella quiere unirse a él. Está enamorada y por otra parte, cosa exorbitante para un sujeto amoroso, conserva el dominio de su sentimiento, no delira, puesto que es capaz de fingir. ¿Cómo, pues, Zoe puede a la vez amar y estar enamorada? ¿Estos dos proyectos no son considerados diferentes, uno noble y el otro mórbido? Amar y estar enamorado tienen relaciones difíciles, puesto que si es verdad que estar enamorado no se parece a ninguna otra cosa, una gota de estar enamorado, diluida en una vaga relación amistosa, la colorea vivamente, la hace incomparable. Sé de inmediato que en mi relación con X o con Y, por más prudente que me contenga, existe el estar enamorado. Es verdad, también que en el estar enamorado existe el amar. Quiero asir ferozmente, pero también sé dar activamente. ¿Quién puede, pues, lograr esta dialéctica? ¿Quién sino la mujer, aquella que no se dirige hacia ningún objeto, solamente hacia la ofrenda? Si por consiguiente el enamorado llega a amar, es la medida misma en que se feminiza, en que se une a la clase de las grandes enamoradas, de las suficientemente buenas. He aquí por qué, tal vez, es Norbert quien delira y Zoe quien ama. La habladuría. Habladuría. Herida experimentada por el sujeto amoroso cuando comprueba que el ser amado está metido en habladurías y escucha hablar de él de una manera común. 1. Sobre la ruta a Falera un hombre se aburre, percibe a otro que marcha delante de él. Lo alcanza y le pide que le narre el banquete dado por Agatón. Así nace la teoría del amor, de un azar, de un tedio, de un deseo de hablar, o si se prefiere, de una habladuría, de 3 kilómetros de longitud. Aristódemos asistió al famoso banquete. Se lo ha contado a Apolodoro, que sobre la ruta a Falera lo relata a Glauco, hombre se dice sin cultura filosófica, y al hacerlo por mediación del libro nos lo cuenta a nosotros, que hablamos de él nuevamente. El banquete no es pues solamente una conversación, hablamos de una cuestión, sino también una habladuría. Hablamos entre nosotros de los demás. Esta obra surge, por lo tanto, de dos lingüísticas, ordinariamente reprimidas, porque la lingüística oficial solo se ocupa del mensaje. La primera postularía que ninguna cuestión, quaestiau, puede plantearse sin la trama de una interlocución. Para hablar del amor, los comensales no solamente hablan entre ellos de imagen a imagen, de lugar a lugar, en el banquete la disposición de los lechos tiene gran importancia, sino que además implican en ese discurso general los vínculos amorosos en los que están comprometidos, o imaginan que los otros lo están. Tal sería la lingüística de la conversación. La segunda lingüística diría que hablar es siempre decir algo de alguien. Al hablar del banquete, del amor, Glauco y Apolodoro hablan de Sócrates, de Alcíbiades y de sus amigos. El tema sale a la luz por habladurías. La filología activa, la de las fuerzas del lenguaje, comprendería pues dos lingüísticas obligadas, la de la interlocución, hablar a otro, y la de la delocución, hablar de alguien. 2. Werder no ha conocido todavía a Carlota, pero en el coche que lo lleva al baile campestre deben pasar a recoger en el camino a Carlota. Una amiga, voz de la habladuría, comenta para Werder sobre aquella cuya imagen lo va a arrebatar en unos instantes. Está ya prometida, no debe caer enamorado, etc. Así las habladurías resumen y anuncian la historia por venir. Las habladurías son voz de la verdad. Werder caerá enamorado de un objeto ya prendado. Y esa voz es mágica. La amiga es una hada mala que, socapa de disuadir, predice y apela. Cuando la amiga habla, su discurso es insensible. Un hada no se apiada jamás. La habladuría es ligera, fría, adquiere así el estatus de una especie de objetividad. Su voz en suma parece doblar la voz de las ciencias. Esas dos voces son reductoras. Cuando la ciencia habla, llego a veces a escuchar su discurso como el rumor de una habladuría que propala y critica ligeramente, fría y objetivamente, lo que amo, que habla de ello según la verdad. Las habladurías reducen al otro a él, ella, y esta reducción me es insoportable. El otro no es para mí ni él ni ella, no tiene más que su propio nombre, su nombre propio. El pronombre de tercera persona es un pronombre pobre, es el pronombre de la no persona, ausenta, anula. Cuando compruebo que el discurso ordinario se adueña de mi otro y me lo devuelve bajo las especies exagües de un sustituto universal, aplicado a todas las cosas que no están ahí, es como si lo hubiera muerto, reducido, colocado en una urna en el muro del gran mausoleo del lenguaje. Para mí el otro no podría ser un referente. Tú no es jamás sino tú. Yo no quiero que el otro hable de ti. Identificaciones. Identificación.
El sujeto se identifica dolorosamente con cualquier persona o con cualquier personaje que ocupa en la estructura amorosa la misma posición que él. 1. Werther se identifica con todo enamorado perdido. Es el loco que ama a Carlota y va a recogerle flores en pleno invierno. Es ese joven sirviente enamorado de una viuda que acaba de matar a su rival, por el cual quiere interceder, pero a quien no puede salvar del arresto. Nada puede salvarte, desdichado. Veo perfectamente que nada puede salvarnos. La identificación no simula un sentido psicológico, es una pura operación estructural. Soy aquel que tiene el mismo lugar que yo. 2. Devoro con la mirada toda trama amorosa y en ella descubro el lugar que sería mío si formara parte de ella. No percibo analogías sino homologías. Compruebo, por ejemplo, que soy a X lo que Y es a Z. Todo lo que se me dice de Y me toca en lo más vivo, aunque su persona me sea indiferente, incluso desconocida. Estoy aprisionado en un espejo que se desplaza y que me capta en todas partes donde existe una estructura dual. Hay algo peor. Puede encontrarse que, por otra parte, soy amado por quien no amo. Ahora bien, lejos de ayudarme a través de la gratificación que implica o del derivado que podría constituir, esta situación me es dolorosa. Me veo en el otro que ama sin ser amado. Encuentro en él los mismos gestos de mi infortunio. Pero este infortunio soy yo, esta vez quien me convierto en su agente activo. Me experimento a la vez como víctima y como verdugo. Debido a esta homología camina Seven de la novela del amor. 3. X es más o menos deseado, halagado por otros que yo. Ocupo entonces su lugar. Werther está en el mismo lugar que Enrique, el loco de las flores, que ha amado a Carlota con locura. Ahora bien, esa relación de estructura, varios puntos son dispuestos en un cierto orden de torno a un punto. Voy a imaginarla rápidamente en términos de personalidad, puesto que Enrique y yo ocupamos el mismo lugar. No es solamente con el lugar de Enrique que me identifico, es también con su imagen. Un delirio se apodera de mí. ¡Soy Enrique! Esta identificación generalizada, extendida a todos los que rodean al otro y gozan de él como yo, me es 2 veces dolorosa. Me desvaloriza a mis propios ojos. Me encuentro reducido a tal o a cual personalidad, pero también desvaloriza a mi otro, que se convierte en la apuesta inerte, discutida de un círculo de competidores. Cada uno, igual que los otros, parece gritar, mío, mío. Se diría un grupo de niños disputándose la pelota, un trapo viejo, no importa qué, en suma el fetiche que se les ha lanzado, a ver quién lo atrapa. Este juego se llamaba la arrebatiña, la Grivoille, bueno, no importa. La estructura no tiene preferencia por nadie. Es pues terrible, como una burocracia. No se le puede suplicar, decirle, vea, como soy mejor que H. Inexorable responde, usted está en el mismo lugar, por lo tanto es H. Nadie puede alegar en contra de la estructura. 4. Werther se identifica con el loco, con el sirviente. Yo puedo, como lector, identificarme con Werther. Históricamente miles de sujetos lo han hecho, sufriendo, suicidándose, guareciéndose, perfumándose, escribiendo como si fueran Werther. Arietas, endechas, cajas de chocolate, cebillas, abanicos, agua de colonia a la Werther. Una larga cadena de equivalencias une a todos los enamorados del mundo. En la teoría de la literatura, la proyección del lector en el personaje hoy ya no tiene curso, ni siquiera es el registro propio de las lecturas imaginarias. Leyendo una novela de amor es poco decir que me proyecto. Me uno a la imagen del enamorado, de la enamorada, encerrado con esa imagen de la propia clausura del libro. Todos saben que esas novelas se leen en estado de secesión, de reclusión, de ausencia y de voluptuosidad, en los cuartos de baño. Las imágenes. Imagen. En el campo amoroso las más vivas heridas provienen más de lo que se ve que de lo que se sabe. De repente al regresar del guardarropa los veo en tierna conversación, inclinados uno hacia el otro. La imagen se destaca, es pura y limpia como una letra. Es la letra de lo que me hace mal. Precisa, completa, acabada, definitiva, no me deja ningún lugar. Soy excluido de ellas como de la escena original, que no existe quizás sino por lo mismo que el contorno de la cerradura la destaca. He aquí pues la definición de la imagen, de toda imagen. La imagen es aquello de lo que estoy excluido. Al contrario, que en esos acertijos en que el cazador está secretamente dibujado entre las hojas de los árboles, yo no estoy en la escena. La imagen carece de enigma. 2. La imagen es perentoria. Tiene siempre la última palabra. Perentoria. Ningún conocimiento puede contradecirla, arreglarla, sutilizarla.
Werther sabe perfectamente que Carlota está prometida a Alberto y al fin de cuentas no sufre por ello sino vagamente, pero le corre un escalofrío por todo el cuerpo cuando Alberto estrecha su esbelto talle. Yo sé que Carlota no me pertenece, dice la razón de Werther, pero de todos modos Alberto me la roba, dice la imagen que tiene bajo sus ojos. Las imágenes de las que estoy excluido me son crueles, pero a veces también, inversión, soy apresado de la imagen. Al alejarme de la terraza de un café, donde debo dejar al otro en compañía, me veo partir solo, caminando un poco deprimido por la calle desierta. Esta imagen en la que mi ausencia es aprisionada como en un espejo es una imagen triste. Una pintura romántica muestra bajo una luz polar un amontonamiento de ruinas heladas. Ningún hombre, ningún objeto habita ese espacio desolado. Pero por eso mismo, a poco que yo sea presa de la tristeza amorosa, ese vacío demanda que me proyecte en él. Me veo como una estatuilla sentado sobre uno de esos bloques abandonado para siempre. Tengo frío, dice el enamorado, volvamos, pero no hay ningún camino. El barco está desfondado, existe un frío especial del enamorado como el del pequeño hombre animal friolento que tiene necesidad de calor materno. 4. Lo que me hiere son las formas de la relación, sus imágenes, o más bien lo que los otros denominan forma, yo lo experimento como fuerza. La imagen, como el ejemplo para lo obsesivo, es la cosa misma. El enamorado es pues artista y su mundo es un mundo al revés, puesto que toda imagen es su propio fin. Nada más allá de la imagen. Lo incognoscible. Incognoscible. Esfuerzos del sujeto amoroso por comprender y definir al ser amado en sí como tipo caracterial, psicológico o neurótico, independientemente de los datos particulares de la relación amorosa. 1. Estoy aprisionado en esta contradicción. Por una parte creo conocer al otro mejor que cualquiera y se lo afirmo triunfalmente. Yo te conozco, nadie más que yo te conoce bien. Y por otra parte a menudo me embarga una evidencia. El otro es impenetrable, inhallable, irreductible. No puedo abrirlo, remontarme a su origen, descifrar el enigma. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Me agoto, no lo sabré jamás. De todos los que conocí, X era con absoluta seguridad el más importante, el más impenetrable. Esto provenía de que no se conocía nada de su deseo. Conocer a alguien no solamente es eso, conocer su deseo. Conocía todo inmediatamente de los deseos de Y. Me parecía entonces transparente como el agua y me sentía inclinado a amarlo no ya con terror, sino con indulgencia, como una madre ama a su hijo. Inversión. No llego a conocerte, quiere decir, no sabré jamás lo que piensas verdaderamente de mí. No puedo descifrarte porque no sé cómo me descifras. 2. Desvivirse, debatirse por un objeto impenetrable es religión pura. Hacer del otro un enigma insoluble del que depende mi vida es consagrarlo como Dios. No llegaré nunca a resolver la cuestión que me plantea. El enamorado no es Edipo. No me queda entonces más que trastocar mi ignorancia en verdad. No es cierto que cuanto más se ama, mejor se comprende. Lo que la acción amorosa obtiene de mí es solamente esta sabiduría, que el otro no es para conocerlo. Su opacidad no es en absoluto la pantalla de un secreto, sino más bien una especie de evidencia en la cual se anula el juego de la apariencia y del ser. Me sobreviene entonces esta exaltación de amar a fondo a alguien desconocido y que lo seguiría siendo siempre. Movimiento místico. Accedo al conocimiento del no conocimiento. 3. O más aún, en lugar de querer definir al otro, ¿quién es él? Me vuelvo hacia mí mismo. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué quiero conocer? ¿Y qué quiero conocer? ¿Yo qué quiero conocerte? ¿Qué sucedería si decidiese definirte como una fuerza y no como una persona? Y si me situase a mí mismo como otra fuerza frente a una fuerza, ocurriría esto. Mi otro se definiría solamente por el sufrimiento o el placer que me da.